nombre es Jacqueline Anchundia. Antes de recibir el Espíritu Santo, mi vida era así, vacía, triste, vivía así, no quería pasar en casa, solo quería estar en el trabajo porque en la casa me sentía mal. Yo me sentía así triste porque mi esposo se tuvo que trasladar por motivos de trabajo a otro sector y no quería llegar a casa porque me sentía sola y mis hijos estaban... Yo no sabía, como mamá me sentía, quería a alguien que estuviera conmigo para poder estar con ellos, ayudarlos. A veces no conversaba con ellos, me sentía vacía. Y a veces yo quería, para llenar esa tristeza que estaba dentro de mí, yo buscaba así irme, o sea, pasar más tiempo en el trabajo y escuchar así música, lo que es el mundo, que buscaba llenar ese vacío que estaba dentro de mí, pero no me sentía mal. Para mí las noches no podía dormir, tenía pesadillas, tenía problemas espirituales, tenía insomnio, era algo muy mal que yo pasaba dentro de mí. Esa situación hizo que yo tuviera un resentimiento con mi esposo. No quería, o sea, yo lo extrañaba, pero así cuando él estaba allá en la casa, yo ya no quería que él estuviera ahí, ya quería que se vaya, quería sentirme sola. Yo solo quería estar sola y que él se vaya. Y así fue, me sentía así tan mal, hasta que un día recibí una invitación de mi hermana. Recuerdo que era el día del rescate, de las almas perdidas. Yo conocía de la iglesia, pero más yo venía aquí a la iglesia como para que la persona que me invitaba se sintiera bien. No por agradar a Dios, sino por agradar a aquella persona que me invitaba. Pero no quería nada con Dios, no quería asumir ningún compromiso con Dios. Yo tomé esa decisión, fue un domingo. Yo dije, voy a entregar, el obispo, recuerdo muy bien que dijo, vengan las personas, que pase hacia el altar. Y yo dije, aquí es mi oportunidad, yo no quiero vivir más así, yo quiero ser feliz, yo no quiero vivir de esta manera que yo vivo, yo quiero darle atención, preocuparme más por mí y darle atención a mi esposo y a mis hijos y ver en mí lo que estaba pasando dentro de mí. Entonces yo fui hacia el altar y yo le entregué todo en manos de Dios, todos mis problemas. Y así fue donde en ese día domingo yo salí tranquila, ya con paz dentro de mí. Ya pude en esa noche, recuerdo muy bien que yo pude dormir más tranquila, ya veía las cosas iban diferente, comencé a hacer mis cadenas, comencé a hacer propósitos y así hasta que un día decidí bautizarme en las aguas. En el momento del bautismo en las aguas yo dejé a esa vieja Jacqueline, la dejé enterrada, ya no más, nací en ese momento, yo sentí que volví a nacer. En una de esas reuniones se presentó el ayuno de Daniel, donde yo dije, esta es mi oportunidad, porque yo quiero conocer el Espíritu Santo, yo quiero ser bautizada con el Espíritu Santo. Y así fue. Yo me aislé de las cosas del mundo, de esas músicas que yo escuchaba para alegrar mi alma, y yo ya más escuchaba las prédicas, yo escuchaba música cristianas y así hasta que yo recuerdo perfectamente que fue el último día del ayuno de Daniel, yo coloqué todas mis fuerzas para recibir el Espíritu Santo y así fue. En ese día yo fui bautizada con el Espíritu Santo, donde tuve la certeza, la paz, la seguridad que Dios estaba conmigo. Y los frutos eran de yo le daba más atención a mi esposo, éramos diferentes, conversábamos, compartíamos, salíamos de viaje, a mis hijos ya yo les daba más atención. Ahora soy una mujer feliz, complementa, porque ahora yo sé que el Espíritu Santo está conmigo, puedo tener problemas, pero yo sé que ahora ya el Espíritu Santo vive en mí.